bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos, que pueden ver y escuchar este tiempo devocional y un momento de reflexión bíblica. Así que estamos enviando un saludo a todos los hermanos de la iglesia, Primera Iglesia Bautista, otros hermanos que puedan conectarse a estas redes informáticas de otras iglesias, que puedan ver y escuchar esta programación cristiana. También amigos, ¿verdad?, que tienen afinidad con el Evangelio y que pueden ver y escuchar esta programación. Que Dios los bendiga y que escuchar la palabra de Dios pueda conducirlos al camino de la salvación, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que un saludo para todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre nuestro, que estás presente en todo lugar, queremos agradecerte, Señor, la bendición que nos concedes de poder programar este tiempo devocional y la reflexión de la palabra, para que muchas personas en diferentes lugares puedan ver y escuchar el mensaje de la palabra. Dios Todopoderoso, elevamos una oración, rogándote y pidiéndote que el Espíritu Santo pueda guiar nuestra mente, nuestro corazón, y que el Espíritu Santo pueda hacerle sentir a los oyentes la necesidad de escuchar más la palabra de Dios, porque es vida, la palabra de Dios es vida, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así esperamos que esta palabra sea para edificación, pero en primer lugar sea para la gloria de Dios y también para la edificación de todos los oyentes. Gracias, Padre, por esta bendición de enviar estos mensajes a diferentes lugares para que puedan verlo y escucharlo y ser edificados, ser consolados y recibir el consejo de Dios. Gracias, Padre, gracias. En el nombre de Jesucristo, el Señor de gloria, oramos. Amén. Bien, hermanos, vamos a entonar una alabanza, el himno 330 de nuestros seminarios, que dice así: alcancé salvación. Himno 330. De paz inundada mi senda ya esté, cubra la mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, diré, alcancé salvación. Alcancé salvación, alcancé salvación. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no amenguan mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre vertió en mi favor. Alcancé salvación, alcancé salvación. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme de yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Alcancé salvación, alcancé
salirse la niebla veloz, desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios, alcancé salvación, alcancé salvación. Bien, hermanos, después de entonar esta alabanza tenemos la lectura de la palabra. Vamos a leer el Salmo 1, que nos habla de la bendición de no caminar en los caminos del pecado, sino caminar en obediencia de las leyes de Dios. Salmo 1 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos la santa palabra. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Así que, hermanos, gracias al Señor que hemos tenido este breve devocional, y pasará pues el hermano Alex Campos, que es parte del ministerio pastoral de esta iglesia. Así que el hermano Campos con nosotros para predicar la palabra. Amén. Gloria a Cristo Jesús. El Señor les bendiga, amados hermanos, a cada uno de ustedes. Es una gran bendición de parte de nuestro Padre Celestial, que vive y permanece para siempre, el poder estar proclamando las buenas nuevas de salvación, el poder estar llevando el mensaje de salvación a los perdidos, y el poder estar nutriendo fielmente a cada oyente conforme a la palabra de Dios, a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, amados hermanos. El tema de la meditación de hoy es cómo agradar a Dios. Ese es el tema, cómo agradar a Dios. Y vamos a tener la lectura. Estamos estudiando la carta a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 5. Pero antes de leer la palabra, como siempre, vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, que sea Él ministrando nuestros corazones para la alabanza de su gloria en Cristo Jesús, amados hermanos. Así que oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En el nombre bendito y glorioso y todopoderoso de tu Hijo amado Jesucristo, me presento delante de ti bajo la autoridad de tu palabra, oh Señor, para poderla exponer fielmente. Es mi oración de que tú puedas abrir el entendimiento de cada corazón, de cada oyente de este mensaje, oh Dios Todopoderoso. Es mi oración de que sea tu Santo Espíritu ministrando nuestras vidas, nuestras almas, nuestras mentes, para que nosotros podamos verdaderamente ser alimentados por tu palabra, oh Dios, Creador de los cielos y de la tierra. Palabra santa, bendita, eficaz. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a cada uno de nosotros, y te pido que sostengas con el poder de tu Santo Espíritu al predicador. En el nombre de Cristo Jesús, en acción de gracias te lo pido. Amén y amén. Bien, amados hermanos, como les decía, el tema de la meditación, de la exposición de la palabra de Dios, es cómo agradar a Dios. Y es muy importante de que cada uno de nosotros, tanto creyente como las personas que no conocen de Dios, puedan tener un conocimiento de cómo agradarlo a Él, ya que esto es de suma
importancia para todos, para cada uno de nosotros, porque no hay acepción de personas. Y vamos a tener la exposición de la palabra en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 5. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y su letra dice: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Gloria a Cristo Jesús, amados hermanos. Es tan maravilloso el saber de que nosotros nos debemos a alguien, y ese alguien es al Creador de los cielos y de la tierra. Es a alguien que verdaderamente merece toda la honra, toda la gloria, toda la majestad, toda nuestra adoración. Alguien a quien nosotros verdaderamente tenemos que entregarle nuestro corazón completamente, amados hermanos, y es a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En esta porción de la palabra de Dios estamos viendo de que hay un hombre en el Antiguo Testamento que el autor de la carta a los Hebreos nombra, y él es Enoc, y se dice que él fue traspuesto. En pocas palabras, o en otras palabras, fue Dios quien se lo llevó para el cielo, sin que Enoc sufriera o viera la muerte. Y no fue hallado, nos dice la palabra de Dios, por la razón que Dios se lo llevó, lo traspuso Dios. Y antes, esto es lo interesante, y esto es de lo que nosotros vamos a exponer el día de hoy para la gloria de Jesucristo, amados hermanos. Nos dice la palabra de Dios de que antes que Enoc fuese llevado por Dios, tuvo testimonio, testificó, hubo un buen testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo queremos ser conocidos cada uno de nosotros? ¿Como una persona distante de Dios? ¿Como una persona que no tiene una comunión íntima con Dios? ¿O todo lo contrario? Queremos dar buen testimonio de que tenemos una comunión íntima con Dios. Se nos puede decir, pueden dar testimonio las demás personas de que nosotros somos personas que estamos caminando con Dios. Pues se dice de este hombre en Génesis capítulo 5, 22, que Enoc caminó con Dios. Es muy interesante y es muy importante verdaderamente conocer acerca de esto. Y de cierta forma, en la Biblia no se habla muy extensamente de Enoc como se habla de otros patriarcas, como lo fue Noé, que lo estuvimos exponiendo miércoles atrás. Enoc, el nombre Enoc significa dedicado, consagrado, alguien entregado, en este caso a Dios. De modo que cuando la palabra de Dios en Génesis 5:22 se nos dice que él caminó con Dios, es porque él tenía una comunión íntima con Dios. De eso es que habla. Y él, Enoc, fue padre de Matusalén, el hombre el cual la Biblia registra de que vivió muchos años. La mayoría de edad la tuvo Matusalén. Enoc fue padre de Matusalén y fue hijo de Jared. Y nosotros podemos ver como dice Génesis 5:22, y caminó Enoc con Dios, tuvo una comunión íntima con Dios, después que engendró a Matusalén, fue el padre de Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y el versículo 24 del capítulo 5 de Génesis nos dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque lo llevó Dios. Ustedes pueden observar genealogías, como es que es descrito de muchos hombres, de muchas mujeres, de muchos personajes en la Biblia, que nació a tal fecha, dice, y se nos dice que murió. En este caso no se nos puede decir de Enoc que murió, porque él no vio muerte, no sufrió la muerte, fue traspuesto, Dios se lo llevó. Y la importancia que este versículo
en Hebreos 11:5 nos da es de que verdaderamente así como Él tuvo fe y tuvo buen testimonio de poder agradar a Dios, cada uno de los seres humanos también tenemos que tener buen testimonio de agradar a nuestro Padre Celestial, y de ahí la importancia del tema, cómo agradar a Dios. Cuando Génesis 5:22 dice que Enoc caminó con Dios, quiere decir que caminar con Dios significa mantenerlo en el centro de nuestro corazón, mantenerlo en el centro de nuestros pensamientos. Significa que lo vamos a tener en cuenta en todo lo que hagamos. Incluso la misma palabra de Dios nos dice, ya sea que bebáis o que comáis o cualquier otra cosa, sea lo que sea que hagamos, hacedlo para la gloria de Dios, de tal modo de que eso es caminar con Dios. En todo lo que digamos, en cada aspecto de nuestra vida tenemos que tener en primer lugar a Dios, y de esa forma es como nosotros vamos a caminar con Dios. Y existe, amado hermano y amado oyente de este mensaje, pasos esenciales para caminar con Dios, para seguir a Dios y agradar a Dios. Y son 5, aunque de estos 5 tienen todo que ver con el primero, porque el primero se va desglosando y te va enseñando verdaderamente a cómo hacer el resto. Y verdaderamente estos pasos esenciales son 5, y el primero es aceptar, creer en el Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Para poder agradar a Dios, yo tengo que creer en Jesucristo, en el unigénito, en el enviado de Dios Padre a esta tierra como mi Señor y como mi Salvador. Como mi Señor porque yo me someto a Él voluntariamente y lo reconozco que Él es mi amo y yo me debo por completo a Él, porque he sido comprado a precio de sangre, a precio de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es muy interesante verdaderamente saber de que para caminar con Dios, lo primero que yo tengo que hacer es creer en Jesucristo. Lo primero y la base de todo es creer en Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador. Porque la verdadera fe que nosotros encontramos en cada uno de nuestros corazones es dada por Dios Padre, por su gracia, por su favor inmerecido, para que nosotros vengamos y podamos depositar toda nuestra confianza en Jesucristo. Ese es el primer paso. Además, en Juan 14:16, Jesús dijo que nadie va al Padre si no es por Él. ¿De qué forma vamos a caminar con Dios si no es por Jesucristo? Esa es la base, de tal modo que, amado hermano, amado amigo, oyente, quiero decirte enfáticamente que verdaderamente tú tienes que creer en Jesucristo como Señor y Salvador, en su vida, en su muerte, en su resurrección y en su ascensión al Padre, que se dice y está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. De tal forma que este Jesucristo es la luz del mundo, es el que vino a dar vida a los perdidos, es el pan del cielo, es el pan que descendió del cielo, es el agua viva que yo tengo que vivir verdaderamente, plenamente, de todo corazón y con toda certeza, de mi corazón, de mi mente, de mi alma, de mis fuerzas, porque verdaderamente nos dice la palabra de Dios que el que cree en Él, como dice la Escritura, correrán ríos de agua viva. Eso es lo importante y eso es lo maravilloso, porque el Hijo del Hombre vino a salvar a los que se habían perdido. Él es el pastor de las ovejas. Él es el que nos alimenta y nos sacia espiritualmente. Él es el que nos cuida en todo momento, bajo cualquier circunstancia, sabiendo que Él nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesucristo muchas veces mostró sus grandiosos dunamis, que significan milagros, para que las personas pudieran creer por sus obras que Él había sido enviado por Dios Padre, que no había ningún otro ser humano, porque Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios, y sabemos que en su humanidad Él vino a representar al hombre. Él fue 100% hombre y a la misma vez vino a revelar a Dios Padre, vino a dar testimonio a la verdad, como lo dice su palabra. ¿Y cuál es la verdad? Él mismo, porque Él mismo lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. De tal forma que Jesucristo es el camino por el cual yo tengo que caminar.
Es el camino que me guía y me lleva en la senda de justicia, de amor y de paz, que me lleva a la salvación, que me lleva a Dios Padre. De modo, amado hermano, que el primer paso y la base de todo es creer en Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador personal. Todo pecado que haya cometido es perdonado por Cristo Jesús, como lo hizo Él en la cruz. Y es allí donde yo tengo que poner mi confianza en Jesucristo, sabiendo de que todos mis pecados han sido borrados y perdonados. Y Dios mismo dice, ya no me acordaré de sus pecados, los arrojaré a lo profundo de la mar. De ahí la importancia que la palabra de Dios nos dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay libertad, hay poder, hay salvación en Jesucristo de Nazaret, amados hermanos, en el Rey soberano, Dios todopoderoso, por quien fueron hechas todas las cosas, los cielos y la tierra. En Él estaba la vida, dice la palabra de Dios en Juan 1:1. Y dice que esa luz alumbraba a todo hombre. Y dice que esa luz fue manifestada porque todos los hombres estaban esperando verdaderamente a un libertador, a un salvador. Y les fue enviado Jesucristo, nuestro Redentor, el que pagó por cada uno de nosotros cuando nosotros nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y es esa la base primordial para cada uno de nosotros, de que nosotros vamos a poder agradar a Dios creyendo en su unigénito, en su Hijo amado, en Jesucristo. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios lo dice, que el que ama a Cristo Jesús ama al Padre. Y la misma palabra de Dios me enseña que no puedo yo estar apartado de Jesucristo y decir que estoy en Dios. De modo que solamente voy a agradar a Dios y a estar en Dios si estoy unido en Cristo Jesús. Esa es la base y ahí es como yo comienzo verdaderamente a agradar a Dios, amados hermanos, el creer en Jesucristo. Lo segundo es escucharlo, escuchar su palabra verdaderamente, leerla, vivirla. El segundo paso es escucharlo. ¿Por qué razón? Porque ahora que yo he creído en Jesucristo, tengo que escucharlo para ser guiado por Él, para que Él me vaya moldeando a su imagen y yo sea parecido aún mucho más a Él. Porque esa es la voluntad de Dios, de que cada uno de nosotros sea formado a la imagen de su Hijo amado Jesucristo. Él mismo lo dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz. La importancia de escucharlo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. De modo que es muy importante creer en Cristo Jesús, escucharlo para poder seguirlo, para poder verdaderamente ser guiado por Él por medio de su palabra, lo que Él ha dejado registrado aquí para cada uno de nosotros, sabiendo de que ha sido inspirado por su Santo Espíritu que nos ha dejado morando dentro de cada uno de nosotros. Cuando Cristo Jesús vino, Emmanuel, Dios con nosotros, andaba con nosotros. Ahora es Dios en nosotros, que es el Espíritu Santo, el Paracletos, el Consolador que mora dentro de nosotros. ¿Te das cuenta que es maravilloso esto, amados hermanos? El escuchar la voz de Dios por medio de su palabra. ¿Quieres oír la palabra? ¿Quieres oír la voz de Dios audiblemente? Lee la palabra de Dios, la Biblia, en alta voz. ¿La quieres escuchar en tu mente? Léela en silencio. Y tú vas a ser guiado por este manual tan poderoso y maravilloso para cada uno de nosotros, que nos dice qué hacer y nos advierte también las consecuencias de venir en transgresión a su palabra. Es maravilloso esto, porque la misma palabra de Dios nos dice en Romanos 10:17 que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es necesario escuchar a Dios, sabiendo de que Juan 10:30 nos dice, Jesucristo mismo, yo y el Padre, uno somos. Escuchamos a Cristo Jesús, escuchamos a Dios mismo, porque todo lo que Cristo hablaba era porque el Padre le decía que lo hablara. Esto es muy interesante, amados hermanos, y sabemos de que Él es el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas, como lo hizo Él en la cruz del Calvario. Y de eso es que predicaba el apóstol Pablo cuando le decía a los corintios que nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, amados hermanos, lo que hizo por cada uno de nosotros.
El tercer paso verdaderamente es confiar en Él, depositar plenamente todo nuestro corazón en las manos de Dios. Debemos de confiar plenamente en Él. ¿Por qué es importante confiar en Dios, amados hermanos? La misma palabra de Dios en Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y el tema es, ¿cómo agradar a Dios? Pues confiemos completamente de todo nuestro corazón en Jesucristo. Amado hermano, la mayoría de veces a nosotros los cristianos no nos va bien y muchas veces tendemos a reprocharle a Dios. Muchas veces muchas personas se quejan contra Dios que por qué las cosas van mal, que por qué las cosas no van marchando como yo quisiera que fueran marchando. Pero se nos olvida de que nuestro Dios es un Dios soberano, lo cual significa que se hace todo cuanto Él ha predestinado que suceda en todo lugar, porque nada ocurre sin que Dios lo permita. De eso es que se trata la soberanía de Dios. Ahora bien, si suceden cosas malas en el mundo, de cierta forma, y no podemos negarlo, Dios lo permite, pero no es que Dios lo esté aprobando. No tiene la aprobación, pero Dios lo permite. Pero a los cristianos nos llegan muchas veces grandes y fuertes pruebas, y las pruebas sirven para aumentarnos la fe en Él, de modo que tenemos que confiar en Él de todo corazón a pesar de las circunstancias que nosotros vivamos y veamos. Uno de esos casos grandes y especiales que nosotros vemos en la palabra de Dios es el caso de Job. Se dice de que él tenía sus hijos, su ganado, sus casas, y él era una persona grandemente bendecida. ¿Y qué fue lo que pasó? Dios le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay perfecto, que no hay alguien maduro espiritualmente como él en la tierra? Y Satanás empieza a decirle a Dios: él está así bendecido y no ha blasfemado nada contra ti porque tú lo tienes cuidándolo, tú lo proteges, tú lo has bendecido grandemente. Quita todas esas bendiciones de él, no lo protejas, y vas a ver si no blasfema en tu propia cara, le dijo Satanás a Dios. Y Satanás le dijo, y Dios le dijo a Satanás que lo podía tocar excepto su alma, excepto su vida. No puede tocarlo porque esa es la potestad de Dios. Y entonces comenzó el enemigo a atacar a Job, para que tú veas cómo es que también todo creyente en Dios es probado, es tentado. De modo que nosotros, por el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, tenemos la capacidad de no sucumbir, de no caer en la tentación y de poder ser librado de toda clase de tentación que nos quiere hacer caer, y a poder pasar toda clase de prueba, porque Job enfermó gravemente, se arrastraba en ceniza por las llagas que le habían salido de su cuerpo. Había recibido la noticia de que había perdido a sus hijos, su ganado y todo lo que él tenía, sus cosechas. Había recibido la noticia. ¿Cuál fue la respuesta de él, de este hombre Job, conociendo verdaderamente a Dios? Jehová dio, Jehová quitó, sea por los siglos el nombre de Jehová bendito. Él bendijo a su Dios, diferente a como muchos de nosotros se pone a reprochar a Dios. Pero ¿y por qué Dios me pasa esto? Necesitamos confiar más en la soberanía de Dios. Y ahí la importancia que agradamos a Dios con este tercer paso fundamental de confiar en Él. Proverbios 3:5: fíate de Jehová de todo tu corazón y dice la palabra de Dios, y no te apoyes en tu propia prudencia. Es muy importante reconocer esto, amados hermanos, el poder confiar en Dios. Otro paso para que nosotros podamos agradar a Dios, amados hermanos, es obedecerlo. Obedecerlo. Si nosotros no estamos obedeciendo a Dios, no lo podemos agradar. Porque la palabra que Él nos ha dejado a cada uno de nosotros no es solamente para escucharla, es para obedecerla, es para ponerla por obra. De ahí que Santiago nos llama a que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Incluso nosotros sabemos de que la palabra de Dios nos dice a cada uno de nosotros, amados hermanos, de que la forma en cómo nosotros sabemos que Dios nos amó a nosotros fue enviando a Jesucristo a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora bien, en el aspecto de este paso, número 4, en obedecer a Dios para poder agradarlo, la forma en cómo Dios mismo, Jesucristo mismo dice de cómo le amamos a Él es: si me amáis, obedecer. Ustedes van a ver en su Biblia que dice guardar, lo cual significa obedecer. De modo que el Dios creador de los cielos y de la tierra nos enseña una gran lección que penetra nuestro corazón para que nosotros podamos conocer a cabalidad de qué forma Él nos dice a nosotros que nosotros lo amamos a Él. Por eso es que es importante este cuarto paso. Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amad, obedeced mis mandamientos. De ahí la importancia que nosotros tenemos que tener la palabra de Dios en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice también en Juan 14:21: el que tiene mis mandamientos y los guarda, y en otras palabras, y los obedece, los pone por obra, ese es el que me ama. ¿Te das cuenta cómo Jesús nos enseña y nos dice cómo es que nosotros le amamos a Él? Sabiendo de que le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros lo amamos a Él obedeciendo su palabra. El que dice que ama a Dios y no obedece su palabra se contradice, hay una contradicción. Por eso es que nos dice la palabra: ese es el que me ama. Y el que me ama, el que ama a Cristo Jesús, ¿qué cosa? Será amado por mi Padre. Y yo le amaré, dice Jesucristo, y me manifestaré a Él. ¿Te das cuenta cómo es que agradando a Dios, en obediencia, viene la manifestación gloriosa de Cristo Jesús a nuestras vidas? Estamos hablando ahorita del cuarto paso, que es la obediencia, amados hermanos. Eso es muy interesante porque Él se va a manifestar en aquellos que le temen, que le obedecen, en aquellos que buscan su rostro continuamente, en aquellos que se dejan guiar por la palabra de Dios. El 5, y es de suma importancia para que nosotros podamos agradar a Dios, porque el tema es cómo agradar a Dios, debemos de santificarnos. Nosotros sabemos de que cuando Cristo Jesús fue nuestro sustituto en la cruz del Calvario, Jesucristo, cuando nosotros creemos en Él, confiamos de todo corazón en Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, se requiere de una justicia para entrar al reino de los cielos, la cual solamente se encuentra en Jesucristo. Y esa justicia viene a ser imputada a mí, imputada a cada uno de nosotros cuando creo en Jesucristo. A la misma vez que nos revestimos de la santidad de Jesucristo también. La santidad posicional nos pone en una posición de santidad verdaderamente, que somos revestidos por lo que Cristo Jesús hizo por cada uno de nosotros, porque Él en la cruz del Calvario fue tratado como cada uno de nosotros tuvo que haber sido tratado. Y la importancia es de santificarnos. Somos llamados a santificarnos todos nosotros, de modo que cuando te comencé a decir de que confiemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el primer paso y la base de todo, nosotros tenemos que entender algo que es muy cierto, amados hermanos. En la salvación nosotros no tenemos ninguna obra para hacer, porque es por fe, es por la gracia de Dios, favor inmerecido de Dios que pone en nuestros corazones para creer en Jesucristo. Es por fe, es por gracia, no es por obra para que nadie se gloríe. Pero en la santificación el ser humano participa. Y de ahí que hoy en día muchas personas están apartados de esta gran realidad y no están viviendo vidas en santidad. La razón por la que se nos dice de que no agradó a Dios, tuvo buen testimonio de haber agradado a Dios, fue porque este hombre supo vivir en santidad. Fue porque la santidad verdaderamente que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos es tan real. Y yo te lo voy a enseñar cómo es que la palabra de Dios nos dice esto en Éxodo 19:22. ¿Sabías tú de que antes que Dios le diera a Moisés los 10 mandamientos y que se la diera a los sacerdotes y a todo el pueblo y pusieran por obra eso y creyeran en esos mandamientos, ¿sabías tú cuál fue la razón principal, primordial
de que Dios haya verdaderamente hecho los 10 mandamientos y la haya entregado al pueblo por la santificación. Éxodo 19:22. De modo que tú puedes observar cómo al inicio se nos llama a ser santos y cómo al final también se nos llama a mantenernos en santificación. Éxodo 19:22. Y también que se santifiquen, Dios hablándole a Moisés, los sacerdotes que se acercan a Jehová. Esa es la clave, que se santifiquen, esa es la palabra. Para que Jehová no haga con ellos estrago, para que Jehová no los destruya. Para que Jehová no los destruya, eso quiere decir. En 1 Tesalonicenses 4:7 la palabra de Dios nos dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y esto es muy clave y es muy maravilloso, amados hermanos. ¿Por qué razón es que Dios nos ha llamado a nosotros a santificación? ¿Sabes por qué? Porque Él mismo nos dice, sed santos, porque yo soy santo. 1 Pedro 1:16. De modo que el Dios creador, omnipotente, omnisciente, omnipresente, es santo. La criatura que somos todos nosotros, también somos llamados a ser como Dios. Somos llamados a vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. La santidad es la marca distintiva de todo cristiano. La santidad es la marca distintiva de todo creyente, porque se nos ha dado el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, y de tal forma que ahora tenemos el poder, porque Jesucristo mismo nos enseñó y nos dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hemos recibido el poder de lo alto que ha sido depositado en cada uno de nosotros. Salomón quiso construirle un templo a Dios completamente de oro, un templo majestuoso, pero Salomón llegó a la reflexión y dijo, analizando el templo, pero es que verdaderamente viendo el templo, Dios no puede habitar acá, en este templo hecho por manos de hombre, por manos humanas. Y la misma palabra de Dios nos enseña categóricamente que aún los cielos no pueden contenerlo. Pero ¿cómo es entonces posible que Dios haya depositado su Santo Espíritu en cada uno de nosotros? De ahí la importancia de vivir en santidad, de ahí la importancia de santificarnos, amados hermanos. ¿Por qué razón? Oye lo que dice verdaderamente Romanos 6:22, hablándote de que nosotros hemos sido despojados del pecado y ahora estamos revestidos en Cristo Jesús. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, Cristo nos libertó del pecado, y hechos siervos de Dios, ahora somos siervos de Dios, ahora le servimos a Dios. Tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? Pablo diciéndole a los romanos, la santificación. ¿Te das cuenta? Fuiste libertado, librado, rescatado del mercado de esclavitud, de pecado en el que te encontrabas, para tener frutos de santificación, para poderte estar santificando. ¿De qué forma te vas a santificar? Por medio de la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios. Por medio del poder de su Santo Espíritu morando en cada uno de nosotros, para la alabanza de su gloria, amados hermanos. ¿Sabe por qué? Porque no es lo mismo aparentar ser que ser. Y Dios nos dice a cada uno de nosotros en su palabra, inspirada por su Santo Espíritu, en 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido. Dios Padre escoge, Jesucristo justifica, el Espíritu Santo nos santifica. Hemos sido escogidos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Por qué no dice real sacerdocio? Un sacerdote, el oficio o alguien de ser, bueno, mejor dicho, el significado de sacerdote literalmente significa alguien que está consagrado para las cosas de Dios. De ahí que nosotros somos real, verdadero, auténtico sacerdocio, alguien que está comprometido con la causa del Evangelio de Jesucristo, amados hermanos. Y nos dice que somos nación santa. No nos está diciendo ustedes llegarán a ser
No nos dice, ustedes van a ser nación santa. No, somos nación santa. Y nosotros debemos de vivir en eso que nosotros somos. Somos nación santa, apartados del pecado, apartados del mundo. Ser santo significa alguien que está apartado de toda impureza, de toda inmoralidad sexual, de toda inmundicia, de todo pecado. Eso es ser santo, porque estamos consagrándonos para Dios. Nos ofrecemos nosotros también constantemente, todos los días, como ofrenda viva, agradable en santificación, olor fragante delante de Dios. Es el quinto paso, amados hermanos, santificarnos cada uno de nosotros. Y sigue diciendo la palabra de Dios, pueblo adquirido por Dios. Él nos adquirió a cada uno de nosotros. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nosotros nos pertenecemos, nos debemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, Creador de toda la tierra, quien merece toda la majestad, que es nuestro Dios soberano, Jesucristo. Somos pueblo adquirido por Dios. Existe un propósito categórico, enfático, sublime, del por qué es que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y el propósito es para que anunciéis, para que proclamemos, para que hablemos, para que digamos, para que expresemos. ¿Qué cosa? Las virtudes, todas las virtudes, lo maravilloso, todo lo bueno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Con esa razón es que nos escogió Dios a nosotros y nos ha librado de la esclavitud donde nosotros nos encontrábamos, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó. ¿De dónde nos llamó? De las tinieblas, del pecado, del mercado de esclavitud de pecado donde nos encontrábamos. De ahí nos llamó, de ahí nos sacó, nos libertó. Eso debe de ser una gran expresión en tu corazón de gozo, para vivir completamente agradecido, en obediencia, en santificación a Dios, amado hermano. Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Y no es cualquier clase de luz, es una luz admirable, una luz que destella, una luz maravillosa, una luz asombrosa, una luz que nosotros nos quedamos y decimos, wow. Estamos tan admirados, tan asombrados de que esta luz que vino a alumbrar a todo hombre ha sido dada a cada uno de nosotros, que es Cristo Jesús, la luz del mundo, amados hermanos, en quien nosotros vivimos, porque nosotros vivimos, de quien somos, a quien le pertenecemos. Es importante vivir en santidad, alejarse de toda clase de pecado, de inmundicia. Y la importancia de santificarnos es que cada uno de nosotros va a poder agradar a Dios. Va a poder agradar a Dios. ¿Queremos agradar a Dios? Hagamos todo esto. De modo que no podemos santificarnos si no podemos obedecerlo. No podemos obedecerlo si no podemos confiar en Él. No podemos confiar en Él si no lo escuchamos, y no lo escuchamos si no creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. De ahí la importancia que para santificarnos debemos de obedecerlo. Para obedecerlo es porque confiamos en Él. Para confiar en Él es porque lo escuchamos. Para escucharlo es porque hemos creído en el unigénito Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que vino a quitar el pecado del mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la grandeza de Dios Padre, que envió a su Hijo amado Jesucristo, y Jesucristo nos ha dejado al Santo Espíritu para santificarnos, para obedecerlo, para confiar en Él, para escucharlo. Jesucristo mismo lo dijo: no os dejaré huérfano, enviaré a vosotros el Consolador, y Él os enseñará, ¿qué cosa? Todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes, dijo Jesucristo. De modo que el Espíritu Santo también vino a glorificar a Jesús y vino a glorificar al Padre, así como Jesucristo vino a glorificar a su Padre en todo tiempo, amados hermanos. No debemos de en ningún momento desechar la palabra de Dios. Solo el que cree es obediente, y solo el que obedece es porque cree. Quédate eso con tu corazón.
Quédate verdaderamente, porque así vas a poder agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Queremos caminar de la mano de Dios? Creamos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Escuchémoslo, confiemos en Él, obedezcámoslo y santifiquémonos en su palabra. La palabra de Dios nos enseña, amados hermanos, a cada uno de nosotros, que Jesucristo, orando por sus discípulos y por cada uno de nosotros, le dijo a su Padre, Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, en tu palabra. Tu palabra es verdad. Esto es maravilloso lo que Él dice. Oye lo que dice Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. ¿Y cuál es la verdad? Tu palabra es verdad. Es el manual de cómo nosotros debemos de vivir. Amados hermanos, para concluir, te lo dejo ya con una ilustración breve. Tú tienes, digamos, a un hijo ya mayor de edad. Tú le compras un carro a él y tú le dices a tu hijo, hijo, acá está este carro, acá están las llaves, aquí está lleno de gasolina y te voy a estar dando toda la gasolina que tú ocupes, y el seguro del carro también lo vas a tener. Lo único que vas a hacer, refiriéndose esta ilustración a la santificación de cada uno de nosotros, quiero aclarar eso, a la santificación de cada uno de nosotros, la ilustración, lo único que tú tienes que hacer, le dice el padre al hijo, es manejar el carro, es manejar el automóvil. Y yo pondré las señales por las cuales tú tienes que ir, tú tienes que dirigirte, y tú vas a ver el stop, tú vas a ver los semáforos en rojo, y vas a ver cuando van a estar en verde, que significa que sigas, y vas a ver cuando van a estar en amarillo, que significa precaución. De modo que la palabra de Dios es el manual de nosotros. Y si este hijo al cual el padre le ha entregado este carro, al cual el hijo no le costó, sino que fue al padre que se lo entrega junto con las llaves, la gasolina, el seguro del carro, si este hijo no cumple las reglas por las cuales dirigirse en la carretera y comete infracción pasándose un alto, que es el semáforo en rojo, viene a entrar en accidentes, y por eso es que el carro se abolla, choca, se destruye y tiene malestares, y el hijo sufre. Así es para cada uno de nosotros también, ilustrativamente en el área de la santificación. Dios nos ha dicho de qué forma vivir. Este es el manual de nuestra vida que nosotros leemos para vivir en santificación. De modo que cuando nosotros no lo hacemos, los únicos que sufren somos nosotros mismos, como el joven que va manejando y no cumple las reglas que debe de cumplir. En la santificación participamos nosotros, y eso es muy importante, y esa era la ilustración que te quería brindar, para que nosotros conozcamos de la palabra de Dios, que cuando no la cumplimos, los únicos que son lastimados y heridos somos nosotros. Y cuando cumplimos, cuando la obedecemos y estamos en santidad, en santificación, los bendecidos somos nosotros mismos, y estamos en la plenitud de gozo, que es en la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor les bendiga, amados hermanos. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, gracias te damos por enseñarnos, Padre mío, que nosotros verdaderamente tenemos que agradarte a ti, creyendo en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, escuchando su voz, confiando en Él, obedeciéndolo y santificándonos, Padre mío. Gracias por tu Santo Espíritu que mora dentro de nosotros, que es el poder que a nosotros nos alimenta constantemente y nos llena para poder poner por obra tu santa y bendita, infalible palabra, viva y eficaz, más cortante que espada de doble filos. Gracias, Padre, porque por tu gracia, por tu amor, nosotros hemos sido aceptos en el amado. Gracias porque tú nos has dado el manual de nuestra vida para poder vivir, dirigirnos en todo tiempo y en todo lugar bajo tu palabra. Que cada uno de nosotros venga al conocimiento de la verdad y pueda conocerte más y más, y pueda saber cómo vivir agradándote, y aún más ese conocimiento aplicarlo
aplicarlo, porque no solamente es necesaria la ortodoxia, sino también la ortopraxis. También tenemos que poner por práctica lo que conocemos, lo que sabemos, lo que hemos recibido. A tu nombre sea dada la gloria en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en acción de gracias. Amén y amén. El Señor les bendiga, amados hermanos.